Roberto Vaquero miente con algunos de los datos que ha dado en el debate de inmigración que ha organizado Jordi Wild este fin de semana. Vamos a verlo, dentro vídeo. Así es, uno de los youtubers más grandes de España, que es Jordi Wild, ha organizado un debate sobre inmigración en el que incluía a Roberto Vaquero. He de decir que yo no lo he visto entero, pero sí que he visto una gran parte, pero no lo he visto entero. Pero voy a acudir a alguno de los fragmentos que ha colgado Roberto Vaquero en sus propias redes sociales y vamos a desmontar algunas de las cuestiones que él señala, ¿vale? Este en particular dice: ¿los inmigrantes cobran más ayudas que los españoles? Ahora mismo en el debate sobre inmigración de Wild Project. Y dice, prestad atención, ¿eh? Por un lado voy a demostrar que los inmigrantes cobran porcentualmente más ayudas que los españoles. De hecho, la media, que la tengo aquí, es que el 87,34% de la población que es autóctona, estamos hablando que los españoles reciben el 71,11%. Sin embargo, la población extranjera residente, que según este estudio es el del 12,66%, aunque ya digo que es más, reciben el 28,89%. Es decir, reciben más. Y si vamos por provincias, todavía más. En La Rioja, por ejemplo, es bárbaro. Es decir, ellos prácticamente siendo un 13,76%, recogen un 46,69%. Yo no estoy en contra de las ayudas, ni de dárselas a gente necesitada que de verdad está en una situación de exclusión y quiera salir de ello. Yo no soy partidario de quitamos todas las ayudas. De hecho, me gustaría hablar de lo que hace Hungría, por ejemplo, con las ayudas. Aunque hay otras cosas que no me gustan nada de Hungría, pero lo que hace, por ejemplo, con el tema de las ayudas sí me gusta. Y ahora quiero hablar del estudio que hace... Vamos a ir por partes. A mí me gustaría que Roberto hubiera citado la fuente en este corte. Yo entiendo que en el directo, pues a lo mejor por el desarrollo del mismo no das la fuente. Eso puede ocurrir, ¿vale? Pero aquí hay varias cuestiones clave. Una, y es intentar enfrentar a las diferentes poblaciones por las ayudas. Es decir, el marco es totalmente diferente. Esto es lo que debería ser noticia. Según la OCDE, el 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Esta es la realidad en España, ¿eh? El marco no debiera ser entre clases populares, sean migrantes o autóctonas, ¿vale? Eso es enemistarnos entre nosotros y no lleva nunca a ningún buen puerto. Es decir, el enemigo o el adversario está arriba, no está a tu lado. Y he de decir que para mí las ayudas, y seguramente sea bastante discordante con la audiencia que tengo, yo estoy muy a favor de las ayudas siempre y cuando éstas tengan un fin productivo. Es decir, las subvenciones son un mecanismo asistencialista en el que están tapando los parches de la absoluta precariedad. El hecho de que se necesiten subvenciones refleja las carencias que tiene el sistema productivo, pero evidentemente a corto y medio plazo se tienen que ayudar a las personas más pobres. Ahora, circunscribiéndonos a esto que dice Roberto, él utiliza un lenguaje muy capcioso, porque no miente en parte, no miente. Él está diciendo, es que proporcionalmente se están llevando más. Vamos a verlo. Según los datos oficiales del SEPE, los extranjeros beneficiarios de Paguitas son solo poco más del 10%. En 2024 hubo un total de 21 millones de beneficiarios de Paguitas, de los cuales 2,5 millones fueron extranjeros. Es decir, que los nacionales se llevaron el 88,1% de todas las ayudas. Y dice, ¿qué extranjeros son? Los datos incluyen a todos los extranjeros, no solo a los extranjeros malos como los moros, según lo que dice tu primo Voxtrenko, sino que también se incluyen a franceses, estadounidenses, canadienses, italianos, etc. Pero para mí el lenguaje que está aquí utilizando Roberto es engañoso. Esto que ha dicho Roberto alimenta el mantra que vemos aquí en este titular, que dice, los españoles piensan que la mitad de los inmigrantes reciben ayudas, aunque solo un 11% lo hacen. Y de todas maneras, la primera respuesta que le han dado al tuit es más que certera. Dice, lo cual demuestra que la población inmigrante es mayoritariamente pobre. ¿Por qué eres tan mala persona? Es decir, las ayudas en España, en su gran mayoría, se dan por el nivel de renta. Y una de las ayudas o subsidios que se otorgan es el ingreso mínimo vital o la RGC, creo que se llama. Sí, renta garantizada de ciudadanía se llama. Pero reitero, yo creo que las ayudas, y esto yo creo que soy bastante contrario a la opinión que tiene mi audiencia, repito, tienen que tener un fin productivista, tienen que tener un fin productivo. Y las administraciones tienen que garantizar inserción sociolaboral, mejoras educativas, ocios alternativos, espacios comunitarios, redes de socialización,
Porque si no, sea población autóctona, migrante o extraterrestres, serán condenados al ostracismo. Pero no solo ha estado este corte de Roberto, él ha subido más, ¿vale? Reitero, he visto parte del debate, pero quiero centrarme en cuestiones fundamentales que ha señalado Roberto y las ha subido a sus redes sociales. Dice, ¿el Islam es incompatible con Occidente? Mi respuesta a Jordi Wild en The Wild Project, ¿vale? Que si me haces elegir, te lo vuelvo a decir, si tengo que elegir entre la libertad, la libertad de la mujer y la libertad sexual, incluyendo la de los homosexuales, pero es que sería, les elijo a ellos lo interesante, antes que lo interesante sería que ya que es estamos incompatible. ¿Por qué va a ser incompatible con ¿En una chica qué y un país velo? lo LGTBI, vamos a decir para que todo el mundo me entienda, en qué país es compatible con una vida musulmana? Pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con el velo. ¿Qué tiene que ver? Eso es algo musulmán. Estás adoptando una cantidad grande de migrantes que son musulmanes. Y te gusta o no, cuando vengan cuando aquí, vienen van a tienen que seguir adaptarse. Y si no se adaptan, sí, que se vuelvan a su país. Claro que Si una mujer es creyente y quiere llevarlo como uno que va a misa. Si por tengo que reivindicar elegir sus orígenes. si tengo que elegir, y a nivel de Estado tal, incluso a nivel personal yo, entre la libertad individual de una persona y la libertad colectiva de todas las mujeres de España, no llevarlo ya, que la gente no las acose por la calle, que no las traten como infieles, que no las traten como una basura por ir enseñando lo que quiera. Pero eso es otra cosa. Parece mentira que la izquierda está apoyando la islamización de España, porque la están apoyando, porque van de la mano con ellos. De hecho, no solo en España. ¿Quién es el nuevo candidato demócrata a Nueva York? Un loco pro-palestino que se dedica a decir barbaridades y que se alegra de que maten a gente y la secuestren prácticamente, de los del río hasta el mar. Ese tipo de gente va con la izquierda de la mano. ¿Y qué va a pasar con los homosexuales luego? ¿Por qué en Francia una gran cantidad de homosexuales son votantes de Le Pen? Bueno, aquí Roberto mezcla de cosas, mezcla de cuestiones, que si el voto homosexual en Francia, que si el velo y que si la persecución a personas LGTBI en países musulmanes. El problema que aquí tiene Roberto, para mí, es que hace una burda homogeneización del Islam a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es decir, yo ahora mismo a Roberto le puedo decir, oye, mira esto, mira la pantalla. Esto es Uganda, ¿vale? Uganda, en su mayoría, es cristiana y dice, condenan a muerte la homosexualidad. La ley contra la homosexualidad de 2023 impone la cadena perpetua por mantener relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y hasta 10 años de prisión por tentativas de estos actos. Señala también la pena de muerte, ¿vale? En Zambia más de lo mismo. Zambia es un país de mayoría cristiana. 87% de la población profesa el cristianismo, ¿de acuerdo? Y dice, se aplaza la sentencia de 2 hombres acusados de relaciones homosexuales. Entonces, claro, aquí podemos decirle a Roberto, es que en muchos países cristianos se persigue la homosexualidad. Y no vamos a homogeneizar, porque actualmente España es cierto que tiene valores heredados del judeocristianismo. Yo creo que eso es una obviedad. Yo creo que existe el cristianismo como fe, como la creencia en Dios, o como actos culturales o conductuales. Que esos todos los tenemos heredados. Y hace 30 años, los derechos que tienen las personas LGTBI en Occidente eran impensables. Entonces, claro, enquistarse en que en algunos países musulmanes es impensable que puedan evolucionar en derechos LGTBI es no darles las oportunidades que hemos tenido en Occidente. Sin ir más allá, además, creo que hay que diferenciar entre aquello que es la cultura y lo que es la religión, ¿no? Porque creo que esto que estamos leyendo ahora, sobre Zambia, tiene que ver más con los gobiernos, con la cultura, que con la religión per se. ¿Cómo se ejerce esta, no? De hecho, por ejemplo, Bosnia es un país que es 50% musulmán, ¿de acuerdo? Mayoría musulmana. Y dice, Bosnia da los primeros y tímidos pasos hacia la regulación de las parejas del mismo sexo. Pero no solo Bosnia, también podemos encontrar el caso de Albania, ¿vale? Albania es un país de mayoría musulmana y mirad esta noticia. Un hogar seguro para la juventud LGTBIQ+ en Albania. Y son pequeños pasos, evidentemente no están al nivel que se está en Occidente en derechos de personas LGTBI, ¿de acuerdo? Pone, el 20 de enero de 1995, tras la presión internacional del Consejo de Europa y la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, el Parlamento albanés despenalizó las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer una clave distinción entre aquello que es teocracias y los países donde la fe es un elemento cultural más. Por ejemplo, no es lo mismo Albania que Afganistán. O Túnez. Túnez es un país del Magreb. Cuando te hablan de magrebíes, Túnez es del Magreb. Y te dice cómo Túnez se convirtió en el país más feminista del mundo árabe. Lo que quiero decir con todo esto es que es un tema muy complejo de entender, ¿vale? Que en términos generales, evidentemente están más atrasados en derechos LGTBI o en derechos de las mujeres. Yo creo que eso nadie lo va a negar.
Pero tomar la parte por el todo y decir, no, es que los países musulmanes, oiga, pues habrá que ver también la influencia que han tenido los Estados Unidos, Israel, en financiar determinados grupos y células terroristas suníes, ¿no? Porque yo creo que, lo he dicho en alguna otra ocasión, en Irán o en Afganistán, en los años 60, las mujeres tenían más derechos que en España en los años 60. Entonces, claro, no se puede categorizar de esta manera. Hay que verlo todo más un poco en perspectiva, ¿no? Y que además te lo dicen como si aquí no existiera la homofobia. Porque yo creo que Roberto es una persona que lo utiliza como arma arrojadiza, pero cuando lee noticias de estas te dicen que es mentira. La LGTBI-fobia aumenta de forma alarmante. En España, 1 de cada 5 personas LGTBI+ ha sufrido acoso. Entonces, claro, que me vengas a decir que en esos países sufren un montón y que cuando vienen aquí los protegemos, etcétera, y luego estás negando estas realidades, pues ¿qué quieres que te diga, tío? Es un poco hipócrita. También ha hecho alusión, ¿no? Creo que estaban mencionando el tema del velo. O sin embargo, podemos encontrar que muchos cristianos ortodoxos, muchas cristianas ortodoxas, llevan velo. Llevan velo. Es que no tenemos que ver la realidad únicamente con la cosmovisión europea, blanca, occidental, española. La realidad es muchísimo más amplia, muchísimo más grande. Por eso estos discursos que da Roberto se me quedan muy cortos. Hay 2 cortes más que quería poner, ¿vale? El primero es este, ¿de acuerdo? Si me ponen ahí a los de la manada de Pamplona, sabría reconocerlos. No ocurre lo mismo con la manada de argelinos. De primeras que creo que los ministerios no recogen actos de manadas. Y se han dado múltiples en esta última década. Se han dado múltiples manadas. Y vuelve a ser capcioso Roberto porque te menciona los de la manada del San Fermín, ¿no? De Pamplona. Claro, son los únicos que se han reconocido. De tantas manadas que ha habido, no sabrías reconocer a ninguno más, pero ni argelino ni español. Entonces, claro, que me utilices un caso tan feo como fue el de la manada para destilar tu racismo, pues ¿qué quieres que te diga, tío? ¿Qué cojones quieres que te diga? Lo que está claro es que siempre la cometen hombres. Desde luego, siempre las cometen hombres. Y si tú estás viendo un fenómeno social en la etnia de quien los comete, no me cuadra que no veas un fenómeno social en el género. Pero el otro y último corte que sí que quería poner es este, en el que concuerdo bastante con Roberto. Creo que es lo único con lo que estoy de acuerdo con Roberto. Durísimo, de verdad ha sido durísimo escuchar esto y decir, joder, tío, estoy de acuerdo. Que dice, quiero hacer una defensa de los cristianos. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Y dice, pero quiero hacer una defensa de los cristianos de base del cristianismo en general. El cristianismo es la religión, tanto que se trata aquí, no es que han sufrido la religión más perseguida del mundo, es el cristianismo. Hace no mucho murieron 200 personas quemadas y decapitadas en Nigeria. Lo que ha pasado en Armenia es un genocidio en toda regla, en Nagorno-Karabaj. Y aquí ni se habla. Se están matando cristianos por el mero hecho de serlo en medio mundo, en muchos países musulmanes. Y aquí estamos negociando con ellos y son aliados de Occidente. Es una vergüenza. Y os voy a decir una cosa. Yo que he tenido mucha relación por el tema de cuando lo de Siria y todo eso, con turcos, muchos amigos turcos, kurdos, etcétera. Yo cuando les decía, no, pero yo soy ateo, no soy cristiano, porque en esa época no acepté que era cristiano como ahora. Culturalmente, pero soy cristiano. Y me decían, no, tú eres cristiano. Da igual que seas ateo, tú eres cristiano. Y me lo decían como de, no, es que da igual, tú para nosotros eres cristiano. Y están matando a gente por el mero hecho de no compartir determinada religión en muchos sitios. Y eso no se puede consentir. La gente dirá, no, son radicales. Son cientos de miles o millones en algunos países. Y hay que proteger que la gente pueda tener la fe que quiera. Pero no lo digo por él porque él no es así. Pero hay gente que te defiende aquí la libertad de los musulmanes, incluso de los rigoristas, y sin embargo nunca tienen una buena palabra cuando están exterminando a cristianos, que en el fondo son gente como él, en otros países, y no dicen nada. Y cuando los hermanos musulmanes actúan en determinada zona y hacen cosas, pero es que son terroristas. Y aquí están a favor de que no les ilegalicen. Pero Pero a ver, yo creo que... A ver, porque es que esto me pone un poco... Es que empieza a mezclar cosas, tío, y al final te vas por peteneras y no sabes bien qué coger. Básicamente, mirad esto atentamente. Dice, Lista Mundial de la Persecución 2025. Y pone, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido, 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 16 en América Latina. Esto evidentemente es un portal con intereses y financiación eclesiástica, ¿vale? Eso es una obviedad, pero una cosa no quita la otra, desde luego. Pero lo que yo creo es que habrá que hacer alusión en qué grupos terroristas están cometiendo estos actos atroces, ¿vale? Porque seguramente una persona que vea este vídeo, haya llegado hasta aquí, podrá decir, todos los musulmanes persiguen sistemáticamente a los cristianos. No es así. Por ejemplo, en Siria había comunidades cristianas con Bashar al-Assad que tenían su espacio. Es verdad que Bashar al-Assad, dentro del Islam, él es chií, que son más abiertos que los suníes, las cosas como son.
Y ahora en Siria, de la mano de Al-Julani, gobierno títere impostado por los Estados Unidos y que recientemente ha reconocido Rusia, pues persigue sistemáticamente a los cristianos. Oiga, es que en Cisjordania hay iglesias. Yo creo que la persecución sistemática a cristianos hay que entenderla desde una postura geopolítica. Las grandes élites ponen gobiernos títeres. Es que lo mismo ha ocurrido en Afganistán. Rusia, de hecho, también ha reconocido a los talibanes como gobierno legítimo. Es que Rusia ha reconocido a los talibanes como gobierno legítimo. Es que Irán, en principios del siglo XX, era un país muy avanzado culturalmente y socialmente. De hecho, es que la sociedad civil es muchísimo más avanzada que el gobierno teocrático. Entonces, claro, si el Boko Haram, si las células terroristas suníes las están financiando Estados Unidos e Israel por cuestiones de recursos, pues no me vengas tú con la historia de que es el Islam, de que es todo el Islam. O todos los musulmanes. No es así. ¿Cura es esta, hombre? Si son gente que hace terrorismo en países porque quiere implantar el Islam político, sea como sea, y esos están actuando en España, y son muchísima gente, hay que actuar con toda la contundencia posible. Porque como decía Bukele, no hay ningún grupo en este país más fuerte que el Leviatán del Estado. Entonces hay que actuar. Pero eso no significa criminalizar a todo el mundo, es imposible, ya hay mucho musulmán aquí. Pero los que no se adapten y defiendan y que apoyen que la mujer es igual que el hombre, y dirán, no, es que mi religión, vigínate, hay alguien que dice, vale, apoyo que la mujer es igual que el hombre a nivel de derechos, etcétera, vale, bien. Pero si coge y me dice, como Estado, no, es que desde la comunidad islámica, desde la organización, no la comunidad en sí, sino la organización, me dice, no, pero es que es nuestra religión, y esto es así, y nos da igual. Claro, si eso pasa... No sería lo justo en ese caso, por ejemplo. Qué puta no tener el corte entero con la respuesta del otro. Pero es para decirle, evidentemente, es que yo creo que una cosa es la libertad de culto, es decir, tú quieres profesar tu puta religión, pues adelante, tío, adelante con ello. O sea, a mí me da igual que te sientes y reces ahí 5 veces al día, me da igual, hazlo, adelante. Voy a defender que lo puedas hacer. Ahora, el gobierno tiene que ser secular. Lo que ocurre es que esto es muy fácil decirlo desde Occidente y yo aquí sentado en el estudio no es nada fácil, no es nada fácil. Pero me reitero, se circunscribe a una cuestión geopolítica. De hecho, es bastante curioso cómo Estados Unidos ha visto dictaduras que democratizar porque casualmente tenían petróleo o recursos y la alternativa ha sido una dictadura de verdad y además teocrática. Entonces, claro, en definitiva yo diría que aquí Roberto mete bastante la pata generalizando. Es decir, lo que dice no es mentira. Ocurre en países. Ya, pero tú no me lo puedes vender con un marco etéreo, como que esto ocurre en todos los países musulmanes. Porque es faltar a la realidad, es faltar gravemente a la realidad y dar datos tan capciosos como lo has hecho con el tema de las ayudas. Es muy capcioso. Pero recordemos, para irme ya, ¿vale? Porque se ha alargado que flipas el vídeo este. El verdadero problema estriba aquí, ¿eh? El 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Recordad que el problema está aquí. Y poco más, yo me voy, que es domingo, hace un calor que flipas. Si es la primera vez que me ves, te puedes suscribir, me puedes dejar una crítica, me podéis insultar también si queréis, si venís de parte de Roberto, te he salido y piensas que soy un loco, que estoy blanqueando, me puedes decir lo que quieras, pero agradecería que fuera una crítica constructiva. Y si también estás de acuerdo con todo lo que digo, puedes compartir el vídeo, puedes compartir el canal, me puedes dejar un comentario diciéndome qué guapo eres, Alex, y qué bien lo estás haciendo. Y si además te lo permite la inflación, tus condiciones laborales, tu alquiler y tu salario, me puedes hacer una pequeña aportación en los enlaces que tienes aquí abajo, ¿vale? Salud y libertad.